Muy buenas noches, un gusto reencontrarnos en este espacio del arte, la creatividad y el talento paraguayo aquí en La Naranja. Por supuesto, nuestra casa televisiva Red Guaraní, con nuevo horario en esta segunda temporada, los martes a las 23 horas. Esta segunda temporada que ya tiene 12 programas, este es el programa número 12, pero que desde que arrancamos aquí en Red Guaraní tenemos ya 104 programas, más de 350 artistas que ya pasaron, artistas paraguayos que ya pasaron aquí por La Naranja. Así es que estamos muy felices de tener una edición más con ustedes, hoy en un programa que va a ser muy especial porque tenemos figuras muy importantes del arte y del espectáculo. Por supuesto, siempre lo decimos, como todos los artistas que pasan por aquí. Pero hoy el corazón me palpita más fuerte, sobre todo por nuestro invitado principal, que es una persona que tanto ha dado a nuestro país. Y realmente creo que toda la juventud y el Paraguay entero está apoyándolo en esta situación en la que está viviendo. Ya les voy a comentar de qué se trata. Además, es un artista, es docente, es abogado. En un ratito yo les cuento más. Vamos a hablar también con chicos de la música que nos visitan hoy, hacen música folclórica. Ellos son Orlando de Verdi Banda, ya los vamos a presentar. Y otra señora del audiovisual que tiene años trabajando por el audiovisual paraguayo al frente del Festival Internacional de Cine de Asunción, que nos va a contar las novedades, justamente la querida Julie Banks, que va a conversar con nosotros. Pero antes de presentar a nuestros invitados, quiero contarte que tenemos una armonía perfecta entre el maquillaje, el cabello y la estética, que siempre la logro gracias al Level Femenino Masculino, donde me atienden los mejores profesionales todos los días como hoy. A ver, quiero mostrar un poco mi look porque estamos adelantándonos ya y mostrando la ropa. Así es que quiero mostrarles aquí el look que tengo hoy. Gracias a Oscar Marín, que me estuvo atendiendo, y también el maquillaje Anto Marín, que es la que me maquilla hace tantos años. Y Dulce, la verdad es que me encanta el look que ellos siempre logran. Ahora sí, vamos al otro look que tiene que ver con la ropa, que siempre encuentro un estilo personal a la hora de vestir. Gracias a Sonia Agüero, que me ayuda a expresar con mis prendas mi forma de ser. A mí me encanta, ya como saben ustedes, usar sacos y me encanta eso. Bueno, puedes encontrar Escenas Estilo en Facebook y en Instagram. Y vamos a dar la bienvenida a un nuevo auspiciante que tenemos, los accesorios. Y es que los que tengo puesto, miren lo que son este collar combinado con estos aros también aquí. Muy, muy lindos. Las pulseras que estoy usando, los anillos también, la verdad. Gracias a Mia Collection me siento más linda. Ellos están representados por Fusión Internacional. Les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en La Naranja. Y puedes encontrarlos en Facebook y en Instagram como Fusión Accesorios. Vamos a hablar de las gafas. Cambié las gafas. Vuelvo al negro. Me gusta este color que combina con todo. Me son muy, pero muy cómodos estos anteojos. Aquí me pongo a ver qué les parece. Espectacular, me dicen acá. Bueno, qué suerte. Me alegro. Estas son estas gafas del diseñador español Cousteau Barcelona. Las puedes encontrar también vos en Óptica Carrón, de Estelita Miguel Acosta Imas, a quienes mando un beso como siempre. Ellos están aquí, gracias, en Facebook y en Instagram como Óptica Carrón, de Estelita Miguel Acosta Imas. Y también puedes encontrarles en cualquiera de sus sucursales, en todos los shoppings. Yo me voy a la de Cerro Corá y Tacuarí, es la que más me gusta porque me atiende Miguelito personalmente. Vamos a la música. Queridos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Orlando Weber, el Requinto del Alma, así se llama esta agrupación, que ya pasó por La Naranja en algún momento, pero que nos trae una novedad. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Qué feliz estoy de estar otra vez en tu programa y encontrarle a mi ex profesor acá. Es ¿No una vaya a contar enorme... todavía quién es? No, no voy a contar, bueno. todavía no, pero me siento muy emocionado porque fue una sorpresa encontrarle. Es una persona a quien admiro muchísimo y también a vos te admiro, como siempre te digo, y muchísimas gracias una vez más por este espacio trayendo una nueva propuesta musical de Requinto del Alma.
siempre haciendo nuestro folclore, por supuesto. Y cuando vos me digas, seguramente vamos a hacer Vamos a arrancar ahora, pero antes yo le voy a contar a la audiencia, este joven, talentoso de la guitarra, que toca el requinto maravillosamente, estudia medicina, se va a la facultad a la mañana, a la siesta se pasa sobre los libros, a la noche ensaya y después actúa. Yo no sé cómo hace, pero además todo lo que hace lo hace súper bien, así es que gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar entonces con una pieza. Sí, vamos a hacer una pequeña selección de guaranías. Dale. Y con una canción emblemática que vas a escuchar. Vamos a disfrutar de ustedes. Gracias. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que por tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, puñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Puñataí.
Muy bien. Así disfrutábamos de esta selección de guarañas con Orlando Ebert y el Requinto del Alma. Espectacular lo que nos presentaron. Apenas es el inicio, ellos se van a quedar con nosotros durante todo el programa.